Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el método de integración por rectángulos. Primero que todo, cabe aclarar que existen tres tipos, que es uno, calcularlo por altura en el extremo izquierdo, altura en el extremo derecho y altura en su punto medio. Entonces vamos a trabajar la función f de x es igual a x cuadrado. Esta es la gráfica y vamos a necesitar un número de particiones. En este caso, el número de particiones que vamos a utilizar es 4, así que 4 vendría siendo para nosotros n. Vamos a trabajar el área aproximada en el intervalo de 0 a 2, que quiere decir que 0 lo tomaríamos como A y 2 lo tomaríamos como B. Ahora, h, que es lo que va a medir cada subintervalo, va a ser igual a b menos a sobre n. Teniendo estos tres valores, vamos a reemplazarlos y nos va a dar 2 menos 0 sobre 4, nos va a dar un igual a 1 medio y como final 0,5. Vamos a hacer esta tabla que es x con su respectivo f de x igual a x al cuadrado. Aquí está la tabla. Entonces, primero, considerando los rectángulos con altura en el extremo izquierdo, los rectángulos van a quedar de esta manera, y por lo que vemos, el área va a ser menor, o sea, el error va a ser porque el área nos va a dar menor. El área va a ser aproximadamente la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x, que aproximadamente va a ser f, pues con la tabla, f de 0 por h, que sería 0,5, más f de 0,5 por h de nuevo, 0,5, más f de 1 por 0,5, más f de 1.5 por 0,5, y no vamos a llegar hasta 2, puesto que estamos trabajando el extremo izquierdo, entonces solamente vamos a llegar hasta 1.5. Ahora reemplazamos con los valores de la tabla, con los valores de f de x igual a x al cuadrado, y nos va a dar el siguiente resultado, que ya hice toda la operación. El área aproximada va a ser 1,75, eso para el extremo izquierdo. Ahora, para tomar los rectángulos con la altura en el extremo derecho de cada subintervalo, vamos a tomar desde x1, que sería igual a f de 0,5. ¿Por qué? Porque es la línea que está en el lado derecho, la primera que vamos a tomar, y en este caso sí vamos a llegar hasta el 2. El área, que aproximadamente sería la integral de 0 hasta 2 de x al cuadrado de x, que aproximadamente sería f de 0,5 por h, que h sería 0,5, más f de 1 por h, que sería igual a 0,5, más f de 1.5 por 0,5, más f de 2 por 0,5. Reemplazamos de nuevo con los valores de la tabla y el área aproximada que nos va a dar es 3,75.